bienvenidos a este espacio. Hoy vamos a tocar el tema de el ministerio del portero. Algunos que han estado acostumbrados a los ritos religiosos, ya sea de una denominación, de otra, o del catolicismo, la más popular, no entienden esta parte del ministerio del portero, pero está en la Biblia. Entonces hoy vamos a entender el ministerio de hoy, el ministerio de este tiempo presente que tenemos en este momento. Y vamos a comprobar que los otros ministerios que aparecen en Efesios 4:11 están en pasado. Y el portero es el que es el presente. Vamos a Marcos capítulo 13. Vamos a entrar en materia. Marcos capítulo 13, el versículo 33. Mirad, cuando tú miras, estás despierto, no estás durmiendo, no estás roncando. Velad, porque no estás durmiendo, estás velando. Y orad, cuando oras también estás en tus 5 sentidos, no estás durmiendo. Entonces, mirad, velad y orad son 3 acciones que tú haces cuando no estás dormido. ¿Correcto? Estás en tus 5 sentidos. Mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Versículo 34. El tiempo es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa. Vamos a mirar cada parte. Dejó su casa. Si vamos a Hebreos 3 y el versículo 6, dice Pablo a los judíos, porque esta carta fue enviada a los judíos, dice: Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Entonces grábense esto. Vamos nuevamente a Marcos 13:34. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa, nosotros. Dio autoridad a sus siervos. Autoridad, aquí os doy potestad. Eso está en Lucas 10:19. De hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquí están hablando de los dones. Dio autoridad a sus siervos. Esa autoridad para sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Eso está en Mateo también. Mateo capítulo 10, Mateo 10:8. Dice: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibís. Entonces, dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Cuando dice a cada uno su obra, ahí está hablando de los 5 ministerios que habla Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 11. Y noten algo interesante. Dice: y al portero mandó que velase. Al único que manda a velar es al portero. Grábense bien esto. No manda a que velen los 5 ministerios. Manda a que vele solamente el portero. Cuando ustedes leen el versículo 33 dice: mirad, velad y orad. Se está refiriendo a los porteros. Ahora en el versículo 37 dice: y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. O sea que todos, mis queridos amigos y amigas, debemos de ser porteros. No apóstoles, no maestros, no evangelistas, no profetas, no pastores. Porteros. Entonces vamos a entender ese ministerio del portero en este momento. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 4. Cuando Pablo habla de estos ministerios. Y ustedes van a notar que cuando se escribe esta palabra de Pablo, estas palabras están en pasado. Miren bien. 4:11 dice: él mismo constituyó. Grábense esa palabra, constituyó. No dice constituye, no dice constituirá, hablando en futuro.
Él dice, él mismo constituyó, pasado, ¿correcto? Pasado. Él mismo constituyó a unos apóstoles. Y vamos a ver que este ministerio ya pasaron. A otros profetas, este ministerio también ya pasó. A otros maestros y a otros evangelistas. Recuerden una cosa, vamos a mirar punto por punto. Él mismo constituyó, dice, hablando en pasado, constituyó a unos apóstoles. Vamos a ver que cuando Pablo habla de los apóstoles en Jerusalén, cuando hizo el primer viaje, que entre otras cosas obligaron a Tito, que era griego, a circuncidarse. Vamos a mirar que Pablo habla en ese ministerio como pasado. Vamos a mirar, vamos a Gálatas capítulo 2. Vamos a ver ministerio por ministerio. Gálatas capítulo 2. Cuando Saulo va para Jerusalén, el versículo 2.2 dice, pero subí según una revelación, subí a Jerusalén, en el versículo 1 lo dice. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación, se refiere a los 12, el evangelio que predicó entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. O sea que los 12 estaban de acuerdo en la circuncisión. Mientras que en Gálatas 5.2 Pablo dice que si os circuncidáis de nada os aprovecha Cristo. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad, porque Pablo era apóstol a los gentiles, pero de Jerusalén Jacobo, Juan y Pedro mandaban emisarios para que miraran qué es lo que enseñaba Pablo entre los gentiles. Ahora, sigamos. El versículo 4 estamos. Para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Mire que Pablo habla de que la verdad del evangelio la tenía él o los que estaban con él, pero los otros no, los que mandaban espías. Versículo 6. Pero de los que tenían reputación, habla de los 12, de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, no dice lo que son en este tiempo. Lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Entonces, aquí Pablo dice que lo que hayan sido en otro tiempo. O sea, está hablando de pasado, ¿correcto? El ministerio de los apóstoles. Miren bien esto. Versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, de los gentiles, como a Pedro, el de la circuncisión, Pedro a los judíos. Eso está en Mateo 10:5, donde le dio instrucciones a estos 12 para que no fueran a los gentiles, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea, a los judíos. Pues el que actuó en Pedro, versículo 8, para el apostolado de la circuncisión, judíos, actuó también en mí para a los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dado, Jacobo, que es Santiago, según los católicos le pusieron Santiago a Jacobo, Cefas, o sea Pedro, y Juan, el apóstol que escribió el Apocalipsis y el Evangelio, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Grábense bien lo que dice el versículo 6. Pero de lo que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo. No dice en este tiempo. Entonces ya miramos que cuando dice Pablo en Efesios 4:11, él mismo constituyó, no dice él mismo constituye a unos apóstoles, no dice eso. Hablando en presente no, habló en pasado. Él mismo constituyó, pasado. No dice constituirá en futuro, dice constituyó, pasado. Ahora vamos a mirar el siguiente ministerio. Efesios capítulo 4, lo estamos leyendo ahorita. Y el versículo 11, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
Vamos a mirar el ministerio de los profetas, a ver si aplican para este tiempo o terminó. Vamos a Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, no dice en este tiempo, en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, el que habla ahorita es Cristo, ya los profetas no. Habla en otro tiempo. También el Mesías lo dice en Mateo 11:13. Vamos a chequearlo. Dice así el Mesías: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan el Bautista. ¿Correcto? Entonces ese ministerio también caducó. ¿Correcto? El de apostolado, lo que haya sido en otro tiempo. Ahora sí, los profetas, lo que hayan sido en otro tiempo. Vamos a mirar nuevamente Efesios 4:11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. ¡Wow! Imagínense. A otros pastores. Recuerden el ministerio de los pastores. Vamos a ver el ministerio de los pastores. Juan capítulo 10, versículo 12. Dice, el 11 dice: yo soy el buen pastor. O sea, si tenemos pastor, el pastor es Cristo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Más el asalariado, el que recibe dinero y que no es el pastor. O sea, nadie que reciba dinero, mis queridos amigos, es pastor. Luego ese ministerio no aplica, porque todos los que las personas llaman pastores, sean sacerdotes o sean pastores evangélicos, reciben dinero, reciben salario. Y el asalariado no es pastor. Luego ese ministerio no aplica. Vayamos a otro. Efesios 4:11 dice: a otros profetas, a otros pastores y a otros evangelistas y a otros maestros. La palabra maestro. Vamos a Mateo capítulo 23, versículo 8. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí. Rabí significa maestro. Porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí o maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Correcto? En este ministerio de los maestros no aplica, porque el único maestro es Jesucristo. Miremos también en Apocalipsis capítulo 3, hablando del ministerio de los porteros. Versículo 22, dice así: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Le dice a todas las iglesias evangélicas y católicas, le dice a todos. ¿Qué le dice? Versículo 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Grábense esa palabra. El Mesías no abre la puerta, al Mesías le abren la puerta. Noten bien esto. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. No dice a ellos. Cenaré con él y él conmigo. Entonces, el Mesías no abre la puerta. Dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. ¿Quién es el que abre la puerta? Recuerden, cuando dice el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, él no está dentro de las iglesias, está fuera de las iglesias. Pero luego agrega que si alguno de la iglesia oye su voz y abre la puerta, entrará a él nomás. Cenará con él y él conmigo. Entonces, ¿quién es ese que abre la puerta? Vamos a Juan capítulo 10 y el versículo 2 en adelante. Dice así: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entonces ese es el Mesías. Yo soy el buen pastor, lo dice el versículo 11. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Yo estoy a la puerta y llamo. A este abre el portero. Y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿De dónde las saca? De las iglesias. Porque las iglesias están controladas 100% por Satanás. Y dice: cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen
porque conocen su voz. Por eso en el 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Estos son los que dice Apocalipsis 14, hermanos. Dice así, 14:4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, o sea, no se contaminaron con iglesias, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, porque el portero siempre te dice la verdad, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Estos porteros, que son los que velan, son los que aparecen en Mateo 25. El versículo 1. Entonces el reino de los cielos será, habla en futuro, será, no dice es, será, hablando en futuro, hablando de nuestro presente hoy. Semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, lámpara es a mis pies tu palabra, dice Salmo 119, 105. Y salieron a recibir al esposo. Todas están esperando a Jesús. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Versículo 5. ¿Cuántas se durmieron? Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas las 10 vírgenes se durmieron, porque los 5 ministerios son las que tienen dormidas a las iglesias. Ahora, el ministerio que no está dormido, el ministerio que vela, el ministerio que ora, dice el versículo 6. A la medianoche se oye un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. No dice salgamos a recibirle, porque esta es la voz de los porteros, que no están dentro de las iglesias, sino fuera de las iglesias. Por eso dice salid a recibirle, porque ellos están fuera. Si ellos tomaran parte de las iglesias, diría salgamos a recibir al esposo. Pero ellos no dicen eso, dice salid a recibirle, porque ellos están fuera. Recuerden, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Recuerden, el ministerio de hoy, mis queridos amigos, es el portero. Por eso en Marcos 13, 37 dice, y a lo que a vosotros digo, a todos le digo, velad, porque el único ministerio que mandó a velar es al portero. Espero que hayan entendido el mensaje. No olviden este texto, mis queridos amigos, que es fundamental. Lucas 12:36. Lucas 12:36. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Yo estoy a la puerta y llamo, y los que abren son los porteros. Recuerden, vosotros sed semejantes a los que le abren la puerta enseguida al portero. Lucas 12:36. Bendiciones para todos, mis queridos amigos. Shalom.